concretamente el capítulo 1, por favor, libro de Job, capítulo 1. Mientras están buscando el pasaje, decirles que hablando con algunas personas en Israel sobre este libro y sobre este personaje, algunos me llegaron a decir que no puede ser que hubiera un hombre llamado Job, porque consideran que es prácticamente imposible que un ser humano pueda soportar tanta presión y tantos problemas y tantas pruebas como las que este hombre, según nos cuenta y nos narra el libro, tuvo que aguantar. Entonces yo les preguntaba, bueno, entonces si tú crees que este personaje no existió, ¿cómo interpretas, cómo aceptas o recibes el libro de Job? Y algunos me decían, bueno, ese es como una especie de libro alegórico donde se habla de un personaje llamado Job, que según me decían estos no existió, sino que es como una descripción, una narración de todos los sufrimientos por los cuales pasaría el pueblo de Israel. Digo, mira, nosotros creemos en la literalidad del libro de Job. Y vamos a ver en esta tarde en qué nos basamos para poder decir que Job no es un personaje de ficción, sino es un personaje real que existió de carne y hueso, ¿vale? Y que por supuesto pasó las pruebas más grandes. Yo creo que quitando al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, la persona que más sufrió, la persona que más fue probada en todas las áreas de su vida, sin lugar a dudas, fue Job. Porque Job no fue solamente probado en un área, digamos en el área familiar, o en el área económica, o en el área, digamos, de la salud, sino que como bien saben ustedes, Job fue probado en todo. Es que no quedó nada de la vida de Job que no fuera zarandeada y que no fuera sacudida. Creemos que hubo un hombre en la zona de lo que hoy en día sería Arabia, la parte oriental de Arabia Saudita, donde vivía este personaje, que se remonta al tiempo del patriarca Abraham. Algunos consideran que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Por supuesto, mucho más antiguo que la ley de Moisés, que se escribió mucho tiempo después. Estamos hablando de un personaje muy importante de la Escritura, y en el capítulo 1 vamos a leer algunas cosas interesantes. Probablemente en este tiempo ustedes lo han leído en algún mensaje, en alguna enseñanza de Anderson, pero vamos a volver a leerlo. Capítulo 1 del libro de Job, presten atención por favor, dice así. Pueden seguir si quieren la lectura en la pantalla. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado el turno, en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Sabemos que eran los ángeles, ¿no? Entre los cuales vino Satanás. Y le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás le responde al Señor y le dice, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor.
Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos vinieron en 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántos dicen amén? ¿A alguno de ustedes les haría ilusión? ¿Están orando para que las cosas que le sucedieron a Job te ocurran a ti? A veces oramos y decimos: Señor, me gustaría tener la sabiduría de Salomón. Me gustaría tener la fe de Abraham, ese espíritu de obediencia, ¿no? O la valentía de David. Pero ¿alguno de ustedes sinceramente ha orado para tener las pruebas de Job? ¿Por qué? ¿No les hace gracia? ¿Verdad que no? Generalmente tenemos la tendencia los cristianos de huir de las circunstancias que consideramos negativas. Es como un espíritu de supervivencia, ¿no? Es decir, de todo lo malo hay que huir. Y consideramos que a veces las pruebas son malas, cuando la Biblia nos enseña que es todo lo contrario. Las pruebas no son malas. Los problemas que nos buscamos por nuestra mala cabeza sí son malos. Los caminos que transitamos ajenos a la voluntad de Dios no son nada buenos. Pero que el Señor nos pruebe es el mejor favor que nos puede hacer a ti y a mí, aunque no lo entendamos en el momento. Porque yo le comentaba a Anderson en estos días, y es mi opinión personal, cada uno puede tener la suya, ¿no? Que yo no creo que Job supiera lo que estaba pasando en el mundo espiritual con él. Ese pique, ¿no? Esa especie de apuesta, ese deseo de ver blasfemar y de ver claudicar a Job por parte de Satanás, y esa seguridad tremenda que tenía el Señor en su siervo, eso fue algo que pasó allí en la eternidad, algo que pasó en la presencia de Dios, pero yo estoy convencido de que Job no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Porque si así hubiera sido, pues ya no tenía gracia la prueba. Si tú entiendes todo lo que te está pasando, pues ya no es una prueba. Porque yo dije hace tiempo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, que una de las características de la prueba es que no entendemos lo que nos está pasando. Las pruebas tienen unas características. Y una de las características de una prueba que Dios está mandando a mi vida es que no entiendo nada. Incluso puede ser que hasta me enfade y diga: ¿pero por qué a mí? ¿Por qué siempre me tiene que caer a mí esta situación? Incluso puede ser que hasta te puedes enfadar y rebelar con Dios, diciendo: bueno, estoy orando, estoy asistiendo a la iglesia, estoy leyendo tu palabra, estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, lo mejor que sé. ¿Por qué me tiene que venir a mí ahora esta prueba en mi matrimonio? O en mi economía, o en mi salud, o con mis hijos, o con mi esposa, o con mi marido, o con este hermano, yo qué sé, ¿verdad? Y yo creo que Job en ningún momento sabía lo que entre Dios y Satanás habían hablado. Ahora, no cabe la menor duda de que lo que ocurrió en la vida de Job, por esa especie de conversación privada entre Dios y Satanás, hoy en día no se podría dar. No se podría dar. Algunos se preguntarán: ¿y por qué? Porque la posición de Satanás en aquel momento no es la posición de Satanás hoy en día. Satanás en aquel tiempo
como hoy en día, anda suelto. Satanás no está atado en el infierno sin poder moverse. La Biblia dice que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Si estuviera en el infierno quemándose y siendo destruido, no podría estar dando vueltas por la tierra como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero Satanás hoy por hoy es un ser vencido por la sangre y el nombre de Cristo. Y en aquel momento Satanás todavía no había sido vencido por la cruz del Calvario, por la cruz de Cristo, por el sacrificio de Cristo, como hoy en día lo es. Digamos que es como una especie de preso en libertad condicional. ¿Cuántas personas en Estados Unidos están esperando el día de la ejecución? Y a veces pasan años. Eso sí que es una tortura, ¿eh? Que llegues al juicio, que te digan culpable, condenado a muerte, pero pasen 20 años o 15 o lo que sea, comes todos los días, creo, no lo sé si puedes recibir alguna visita, puedes ver la televisión, puedes salir al patio, etcétera, pero estás condenado a muerte. Puedes vivir una vida, entre comillas, normal, si se puede llamar así, pero estás condenado a muerte. Satanás en aquel tiempo no estaba todavía derrotado, había sido expulsado de la presencia de Dios. Fíjense el nombre que aparece para hacer referencia de él en el capítulo 1. No se le llama el gran querubín protector, ¿verdad? Sino ya se le llama como Satanás, como ese adversario, como ese enemigo que ya ha sido expulsado de la presencia del Señor. Creo que ya todos ustedes más o menos saben el motivo o los motivos por los que el Señor le dijo, tú no puedes estar en mi presencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Creo que ya todos sabemos por qué en el capítulo 1 del libro del Génesis, que es el primer capítulo y el primer libro de la Biblia, te lo encuentras allí. Cuando tú dices, pero ¿este qué hace aquí? Porque no nos cuenta el capítulo 1 del libro del Génesis que fue creado por el Señor en aquellos días. Como fue creado Adán, como fue creado Eva, como fueron creadas las cosas, pero allí está. Por lo tanto, ya él existía previo a la creación de Adán y de Eva. Y ya él había caído, él ya estaba en tierra, él no estaba en la presencia del Señor. Él ya no era un ser protector maravilloso, sino que él ya era alguien que quería hacer caer al hombre en tentación. Ya lo vemos ahí tentando a Eva. Y después Eva tentando a su marido, ¿verdad? Así que ya en el capítulo 1 del libro de Job, ya él no está como el arcángel encargado de todo lo que es la alabanza y la adoración en el cielo, delante del trono de Dios, pero se ve que todavía tiene acceso. Dice que los hijos de Dios, ese nombre no les confunda, porque si tú tienes en tu mente ese capítulo y ese versículo de Juan 1:12, que dice que los que reciben al Señor y le confiesan como su Salvador, reciben el título de hijos de Dios, si tú con esa información te vas a interpretar Job capítulo 1, te puedes hacer un lío, porque los hijos de Dios en aquel momento era la expresión que se utilizaba para hablar de los ángeles, no de ti y de mí, no de creyente, de gente que ha nacido de nuevo, sino era un título que en aquel momento, no hoy, en aquel momento recibían los ángeles, los hijos de Dios. Y dice que él se metió en medio de los hijos de Dios. Se ve que todavía, a pesar de que había sido expulsado, se ve que todavía tenía acceso a la presencia de Dios y podía hablar con Dios. Y Dios hablaba con él. Y lo curioso es que Satanás no toca el tema de Job. Satanás responde a una pregunta. ¿De dónde vienes? Le dice Dios a él. ¿De dónde vienes? Creo que hemos leído de rodear la tierra, ¿no? De andar por la tierra. Bueno, el texto original habla acerca de la redondez de la tierra. Fíjate, ya en el libro más antiguo de la Biblia ya se menciona el hecho de que la tierra es redonda, no plana. Vengo de rodear la tierra, de la redondez de la tierra. Así que él no menciona en ningún momento el personaje de Job. Es Dios el que lo saca. Es Dios el que dice, bueno, y si has dado tantas vueltas por todos los continentes y por todas las naciones y has visto tanta gente y tantos reyes y tantas naciones y tantas personas, ¿no te has fijado, no te has dado cuenta de que hay una persona que es diferente? ¿No te has dado cuenta de que hay una persona que habla, que vive, que se comporta de una forma diferente? Y Dios comienza a hablar bien de él. Y Dios dice, es perfecto, la palabra perfecto es completo, es una persona íntegra, es una persona que me ama, es una persona que me teme. ¿No te has fijado? Y Satanás le dice, sí, claro que me he fijado. Sí, claro. Sí, la vida de Job no pasaba desapercibida, como la tuya y la mía
tampoco pasa desapercibida, para bien o para mal. Nosotros no somos seres transparentes, ¿no? Invisibles. En el mundo espiritual nos conocen, ¿sí o no? Perfectamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquellos demonios que pretendían expulsar unos que se llamaban los hijos de Seba, ¿se acuerdan? Que invocaban al Cristo que predicaba el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan la respuesta de estos demonios? Dice, no, si a Cristo lo conocemos. Y a Pablo también. Pero a ustedes no sabemos quiénes son. Si no reconocemos la autoridad de ustedes. Por lo tanto, en el mundo espiritual se ve que hay como un conocimiento de todos y cada uno de aquellas personas que en un momento determinado marcan una diferencia por su forma de vivir, por su creencia, por su testimonio, por lo bien que lo están haciendo, por lo mal que lo están haciendo, etcétera, etcétera. Así que Job no pasaba desapercibido en el mundo espiritual. Satanás dice, sí, yo sé, pero añade algo. Pero claro, él te adora y él tiene ese nivel aparentemente de madurez y de consagración porque tú lo has bendecido, tú lo has prosperado tanto y además hay algo que le llamó la atención al diablo. Dice, es que tú lo has rodeado. Hay como un muro, una protección, un cerco de espinas alrededor de él. Y esto está basado en lo que hasta el día de hoy hacen los pastores. Cuando están en el campo, para proteger a los rebaños de lobos o de osos o de cualquier otra alimaña, de cualquier otro animal, tejen con espinas alrededor de los rebaños durante la noche, pero espinas bien grandotas, para que los animales no entren y dañen y maten a los corderos, a las ovejas. Y Satanás dice, es que yo noto que hay alrededor de él, de su familia, de sus hijos, de todo cuanto tiene. Ahora, me llama la atención que la espiritualidad del padre no era la espiritualidad de los hijos. Dios realmente de quien está presumiendo es de Job, no de los hijos de Job. Pero Satanás cuando habla de la familia de Job dice, es que tú también tienes rodeado a sus hijos. Bueno, y eso es algo bonito, ¿no? Porque vemos que, como dice Pablo en la carta a los Corintios, que el hombre creyente santifica a su esposa y a sus hijos inconversos. O viceversa, ¿no? La esposa creyente puede llegar a santificar, en cierto sentido, a proteger, a bendecir a su marido, a sus hijos inconversos. Eso es muy bonito saberlo, ¿verdad? Entonces, Satanás le hace una propuesta a Dios. Dice, mira, quítale esa protección y ya verás cómo blasfema y habla mal de ti en tu misma presencia. Ahora, la seguridad de Dios a mí me sorprende. Es decir, Dios no tiene ninguna duda a la hora de responder. Claro, el planteamiento, la sugerencia, la propuesta del diablo es muy fuerte, muy fuerte. Es decir, yo te voy a demostrar que tú te equivocas. Quítale esa protección, desampáralo, déjalo solo y ya verás. Vamos a ver, vamos a conocer al verdadero Job. Vamos a ver si realmente toda esa espiritualidad y toda esa madurez y toda esa devoción, si es real o es egoísta. Y el Señor tiene tanta seguridad en Job que le da permiso. Qué bonito esto, ¿no? Le da permiso a Satanás como diciéndole, venga, demuestra lo que acabas de decir, inténtalo. Vemos aquí algo muy importante que no nos puede pasar desapercibido. Que Satanás, a pesar, y no se sorprendan por lo que voy a decir, ni se tiren de los pelos, Satanás no es un imbécil. Satanás es un ser tremendamente poderoso, ¿eh? ¿Cómo dice, hermano? Sí, se lo vuelvo a repetir por si no me entendió. Satanás es un ser tremendamente poderoso. El que esté vencido, el que esté a raya por la obra de Cristo es otra cosa. Pero que tiene un poder destructivo impresionante, no le quepa a usted ni la más mínima duda. Jesús, hablando de él, dijo, es un ladrón que viene para hurtar, para matar y para destruir. Esos tres adjetivos los dijo Cristo acerca de este personaje. Es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y hermanos, seamos sinceros. ¿Consigue a veces Satanás sus objetivos con ciertas y determinadas personas, con naciones, con familias? ¿Sí o no? No le quepa a usted la menor duda. No le quepa a usted la menor duda.
El único personaje de la Biblia, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, cuando la Biblia lo describe a él el día de su creación, no vamos a leer ahora los pasajes, tal vez en su momento lo haremos, el Señor dice, acabado en hermosura. Cuando terminó de crear a Adán dijo, y vio Dios que era bueno. Pero cuando terminó de crear este personaje dije, acabado en hermosura, el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Si los atributos, los piropos, permítame la expresión, que el Señor utiliza para hablar de este personaje, no los utilizó nunca para hablar de ningún ser humano. Acabado en hermosura. ¿Cómo creó, cómo puso Dios a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Desnudo, como la madre los trajo al mundo. ¿Sí o no? Así, desnudito. ¿Cómo era la vestidura de Satanás o de Luzbel en aquel momento? Léalo en la Biblia. Ahí está en Ezequiel, ahí está en Isaías. Todo tipo de piedras preciosas alucinantes. Era como las vestiduras del sumo sacerdote, pero multiplicado por 1000. Porque el sumo sacerdote llevaba unas piedrecitas ahí nomás. Pero este tenía un acabado, era algo espectacular. Incluso algunos dicen que al estar tan cerca de la presencia del Señor, con la luz de Dios, cuando irradiaba esos colores sobre lo que se divide la luz, ¿verdad? En 7 colores diferentes, Él los proyectaba. Satanás entiende todos los idiomas del mundo, todos. Alemán, francés, hebreo, arameo, griego, español, japonés, chino, todos los idiomas del mundo Él los conoce. Se sabe la Biblia de memoria. Dígame usted un cristiano, un pastor, que se sepa la Biblia de memoria. Yo no conozco a nadie. Él se la sabe de memoria. Conoció personalmente a Jesucristo. Ha hablado personalmente con Dios. Personalmente con Dios. La Biblia limitó al hombre hasta el punto que dijo que el hombre no puede ver a Dios porque si le ve cae muerto. Sin embargo, Satanás veía a Dios y no se moría. ¿Qué le parece? Y hablaba y salía. Satanás habló con Cristo en el desierto en varias ocasiones y no cayó tumbado al suelo, patas arriba, como una cucaracha. Es capaz de recorrer la tierra así, en décimas de segundo. Dice, vengo de recorrer la tierra. Oye, la tierra tiene muchos miles de kilómetros de circunferencia y él la recorre así como nada. Sabe perfectamente de matemática, de arqueología, de química. Bueno, y en cuanto a la música ni le cuento. El tema favorito del diablo es la música, el arte, la literatura, todo eso le fascina. Y lo utiliza muchas veces para volver loca a las multitudes con todo tipo de instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? El día que Dios creó al hombre, utilizó barro, lo más bajo, lo más bajo. No utilizó oro, ni piedra, ni platino, barro, polvo. Y le recuerda, polvo eres y al polvo serás. Pero la Biblia nos enseña que cuando el Señor creó a este personaje, utilizó piedras preciosas y lo dotó de una sabiduría y de una hermosura espectacular. Y todo eso, cuando Él se va de la presencia del Señor, o mejor dicho, cuando lo expulsan de la presencia del Señor, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todo eso, se lo llevó. Se lo llevó. ¿Qué te parece? Y por eso cuando se presenta delante de la presencia del Señor, Él le dice, no, si yo sé quién es Job, yo sé perfectamente cómo se llaman sus hijos y dónde vive y qué edad tiene y si está casado, si está soltero, sé absolutamente todo de él, pero también sé que si tú lo pones a prueba y me permites a mí quitarle todo, te vas a llevar la mayor desilusión de tu vida con este personaje del cual ahora estás presumiendo y fanfarroneando. Y el Señor le dijo, venga, dale. Y ahí dice que salió de la presencia del Señor este ser terrible y se ensañó, ¿sabes? Se ensañó con Job de una forma tremenda. Y todo lo que le pasó, dice que le ocurrió en un día, si no fue en un plazo de 20 años, ¿no? Sino que le estaban contando una desgracia y aún no habían terminado de contársela, ¡pum! Y venía el otro. Y aún no se había repuesto del anterior, ¡pum! Y venía el otro, y venía el otro. Y al final, como la puntilla, porque oye, puedes perder cosas, pero bueno, puedo perder las ovejas, las yuntas de bueyes, las cabras, los terrenos, las propiedades, las cosechas. Pero la última noticia, que tuvo que ser durísima, dice, y los 10 hijos que tienes, los 7 varones y las 3 hembras, están muertos, ya no existen.
Saben ustedes que el número 7 es el número de la perfección, ¿verdad? Y Job tuvo la perfección en la familia. Tenía la familia perfecta. La familia perfecta. ¿Cuántos varones tiene? 7. El judío que tenga 7 varones se puede considerar Ashrei, es el hombre más privilegiado y gozoso de la tierra. Solamente veo en la Biblia 2 hombres que tuvieron 7 hijos, varones. A Job. ¿Y quién era el otro? Isaí, el padre del rey David. 7 hijos varones. Por eso, cuando nació el octavo, en cierto sentido fue como una tragedia, porque rompía la perfección familiar. Y por eso David muchas veces se consideraba como el último de la fila, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Tenía que estar en pecado cuando Dios permitió que yo naciera. Así que tenía los 7 varones y tenía 3 hembras. Bueno, pues ni uno le quedó con vida. Porque, oye, el perder un hijo tiene que ser duro, ¿no? Pero el perder a los 10, yo creo que no hay ninguno de nosotros que sea capaz de poder entender lo que tiene que sentir un padre cuando pierde a todos sus hijos y toda su fortuna y toda su herencia y todo en un día. Ahora, los traductores de la Biblia, los que hacían las copias de la Biblia, y esto lo compartíamos anoche, se quedaron tan sorprendidos por lo que pretendía Satanás con este hombre, que blasfemara, que hablara mal de Dios, que cuando tradujeron, vamos al capítulo 1 un segundito, cuando tradujeron el texto, no pusieron la palabra maldición, porque les parecía muy fuerte, y pusieron la palabra bendición. En Job capítulo 1, versículo 12, le dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás de delante de la presencia del Señor. Pero lo interesante es que lo que Satanás quería es que maldijera el nombre del Señor. Y les pareció tan fuerte que Job pudiera llegar a maldecir el nombre de Dios, que en las copias de la Biblia no aparece la palabra maldición, sino la palabra bendición, porque les parecía, ya digo, muy duro que Job pudiera llegar a maldecir el nombre del Señor. Así que en nuestra Biblia pone, porque es así, el objetivo era que maldiga a Dios, que hable mal de Dios. Sin embargo, en las Biblias, en los textos que tenemos del hebreo, aparece la palabra bendición, porque ya digo, les parecía muy fuerte que un hombre, después de pasar por esas pruebas, terminara maldiciendo al Señor. Ahora, a mí me da la impresión de que el que llevaba ahí en esa casa la espiritualidad y el orden, realmente quien lo llevaba era Job, porque yo no veo a la mujer de Job una mujer muy espiritual. ¿Ustedes la ven muy espiritual? ¿Y a los hijos? Yo veo a los hijos que están todo el día de fiesta. Claro, eran hijos de papá, eran ricos, eran millonarios. Hermano, la lista de lo que tenía Job, hoy en día mucha gente no lo tiene. Tenía miles. Todo lo que Job tenía siempre habla de miles. Miles de no sé qué, miles de no sé cuánto, miles de tal. Era un hombre tremendamente multimillonario, tremendamente rico. Ahora, no nos confundamos, una cosa es tener y otra cosa es ser. Y Satanás creía que por lo que tenía, Job era un hombre espiritual. Sin embargo, Job dejó bien claro para toda la historia de la humanidad, hasta nosotros hoy en día, que él no era maduro por lo que tenía, sino él era maduro y espiritual por lo que era y por el Dios al cual él conocía. Ahora, yo me he preguntado, ¿de dónde sacó este hombre esta madurez? Porque este hombre nunca fue a ningún culto. Este hombre no conoció el concepto iglesia. Este hombre nunca fue al templo de Jerusalén. Este hombre nunca leyó la Biblia. No, es que la Biblia no se había escrito ni una letra. ¿De dónde tenía este hombre tal conocimiento, tal madurez? Incluso lo que me llama la atención es que presentaba sacrificios. Bueno, presentaba sacrificios porque ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados de la presencia del Señor, una de las cosas que el Señor estableció como norma, como patrón de conducta, es que a partir de ahora el que se quiera acercar a mi presencia ya no es como antes que hablaban conmigo, no, eso se acabó. Ahora las cosas se han deteriorado, ahora vamos a entrar a otro nivel. Y el nivel es que si no hay derramamiento de sangre y no hay un sacrificio y no hay un holocausto de por medio, no hay relación. Y eso se le quedó grabado al ser humano. Por eso Caín, a pesar de cómo era, él lo hacía. Y Abel también lo hacía. Y otros personajes de la Biblia, como Abraham, como Isaac, como Jacob, etc.
Pero fíjate que este hombre sabía que él podía interceder por la vida de sus hijos. Dice, por si acaso, no es que lo hubieran hecho, cuidado, no es que sus hijos fueran un desastre, como por ejemplo algunos de los hijos de David fueron un desastre, ¿verdad? O como los hijos de Samuel, ¿se acuerdan? Los hijos de Samuel le dijeron los ancianos, oye, nómbranos a un rey, porque como tus hijos se queden en lugar tuyo, van a llevar al país a la ruina. O como los hijos del sacerdote Elí, ¿os acordáis? Ofni y Fines. La Biblia no dice que los hijos de Job fueran malos, pero Job decía, y si en esos banquetes, si en esas comilonas, si en esas fiestas donde corre el vino a raudales, mis hijos han hecho o han dicho algo incorrecto, yo por si acaso voy a orar por ellos y a presentar sacrificios cada día delante de la presencia del Señor. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, por si acaso. ¿Saben lo que pensaba cuando leía eso? Cuando un día el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes una cosa? Satanás ha venido, conversación que no tenemos en la Biblia, dicho sea de paso, pero el Señor dice, Satanás ha venido y os ha pedido. Y me ha pedido, me pide permiso, como le tuvo que pedir Satanás al Señor en el libro de Job, para que les deje que les zarandee como al trigo. ¿Se acuerdan, sí o no? Pero ¿qué le dice el Señor? Pero yo ya he orado. Antes de que Él viniera a pedirme eso, yo ya iba por delante de Él. Yo ya he orado para que tu fe no te falle. Y una vez que seas confirmado, vete y confirma y anima y comparte la bendición y la restauración a tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito, ¿no? Bueno, pues así como Job se adelantaba a lo que a lo mejor los hijos podían hacer, y así como el Señor se adelantó a Satanás cuando vino a pedirle a los discípulos, yo creo que cada mañana podemos tener la seguridad, antes de despertarnos, antes de quitarnos las legañas de los ojos, antes de lavarnos los dientes, antes de levantarnos de la cama, ya el Señor ya oró por nosotros, para que el día fuera un día victorioso y bendecido. Y ya nos cubrió con su sangre, para que nuestras fuerzas físicas y espirituales sean las mejores. ¿Cuántos lo creen? Así que valoremos eso, saber que el Señor siempre nos tiene en el punto de mira, y saber que Él nos dice, ay, hoy se me olvidó orar por Patricia, hoy se me olvidó orar por Johnny, sino que el Señor todos los días de nuestra vida, aun cuando dormimos, fíjense lo que les digo, aun mientras dormimos, el Señor vela y cuida de tu vida y de la mía. ¿Cuánto lo creen? Amén. Qué bonito. Ahora, les dije al principio que nosotros creemos en la literalidad de la escritura, del libro de Job, porque uno de los requisitos, yo sé que no es el tema, pero viene a colación, uno de los requisitos para decir, bueno, ¿qué libros ponemos y qué libros no ponemos en la Biblia? Cuando se hizo el canon, cuando se decidió, claro, había un montón de libros, mucho más que lo que tenemos aquí. ¿Qué libros ponemos en la Biblia y qué libros no ponemos? ¿Y por qué los ponemos? ¿O por qué no los ponemos? Uno de los requisitos era que en otros libros de la Biblia se hiciera referencia a ese personaje o a ese libro. Ese era uno de los requisitos. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de que Jesús menciona muchas veces cosas del Antiguo Testamento e incluso hasta personajes. Jesús, por ejemplo, mencionó a Abraham, ¿sí o no? Él dijo, yo soy antes de Abraham. Luego, si Él dice, yo soy antes de Abraham, y menciona el nombre propio de Abraham, quiere decir que le está dando credibilidad al hecho de que un día en la historia hubo un señor, un hombre llamado Abraham, si no, no lo hubiera mencionado. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, y así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra, del pez, 3 días y 3 noches, así yo estaré en el vientre de la tierra también? Es decir, le está dando credibilidad al hecho de que hubo un pez que se tragó a un señor llamado Jonás, que luego lo vomitó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna referencia fuera del libro de Job que podamos utilizar nosotros los creyentes, los asiduos lectores, los estudiantes de la Biblia, para decir, no, mira, Job existió? Esto no es un mito, ni es un libro simbólico, sino que en otros pasajes de la Biblia se habla de Job. Sí, lo hay, hermano, y déjeme que lo leamos en esta noche. El primero está en el Antiguo Testamento, Ezequiel
capítulo 14, por favor, versículos 14 y 20. Escuche. Ezequiel 14, 14 dice, si estuviesen, es Dios el que está hablando, ¿no? En ese momento, la situación del pueblo de Israel era terrible, y dice el Señor, si estuviesen en medio de ella, en medio de la tierra, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. ¿Qué personajes se mencionan ahí? A Noé, aquel del arca, a Daniel, el profeta, cuyo libro está en la Biblia, y a Job. Luego no son mitos, sino son personajes reales que existieron, y se le menciona. En el mismo capítulo, pero el verso 20 dice, y si estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo, yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Fíjate ya, la maldad de ustedes es tan grande que aunque tú fueras como Noé, aunque tu espiritualidad y tu madurez fuera como la de Daniel o como la de Job, ya no sería como cuando Job protegía a sus hijos, sino que ya eso no. Ya hoy en día la maldad es tan grande que mira, se librarían ellos solos, pero ni a sus hijos ni a sus hijos, sino que solamente ellos por su justicia serían librados y serían salvadas sus propias vidas. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, en ese libro de Ezequiel, se da credibilidad al hecho de que hubo un personaje llamado Job. ¿Amén? Pero hay más, sí, hay otro más. Santiago 5:11, perdón. Santiago 5, verso 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ay, ¿sabíamos eso? Bienaventurados los que sufren. Yo pensaba que eran pobrecitos, ¿no? No, la Biblia dice, bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento también se hace referencia a este personaje, lo cual nos da a entender, y lo aceptamos así, de que Job no es un personaje inventado que simboliza a Israel o a sabe Dios quién, sino que Job realmente es un personaje de carne y hueso. Ahora, hay algo que a mí me sorprende de Job, y es cómo reacciona cuando ya no tiene nada. Porque vivir en la abundancia, no hay que aprender a vivir en la abundancia. Si usted, por ejemplo, mañana le llama el gobierno, el ayuntamiento, los servicios sociales, y le dice, mira, hemos estudiado tu vida por tu DNI, porque estás empadronado, etcétera, etcétera, y viendo que eres una buena persona, una buena mujer, un buen hombre, hemos decidido pasarte todos los meses a tu cuenta bancaria 5.000 euros. Vendrías a la iglesia hecho polvo, ¿verdad? Pidiendo oración, por favor, hermano, ayúdeme, porque yo no sé qué voy a hacer todos los meses con tanto dinero. No sé, hermano, ayúdeme, porque yo no sé ahora con 5.000 euros. ¿Tendrías algún problema? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero para vivir en la abundancia, como que no hay que pedir oración, ¿no? Aunque la abundancia ha echado a perder a más gente que la escasez. Dicho sea de paso, ¿no? Porque es más difícil ser fiel cuando sobra que cuando falta. Porque cuando falta, buscas de Dios y dependes del Señor. Cuando te sobra, como decía Salomón, no me des demasiado, no sea que me olvide de ti. Fíjate tú el peligro que puede correr una persona cuando tiene demasiado. Puede llegar a olvidarse de Dios. Y Pablo, tomando todo eso, dice, y no se olviden que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjate lo que te digo, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es ver que Job no perdió la paz, no perdió la fe, no perdió la confianza en el Señor cuando no tenía nada. Aquí dice en nuestra versión en español que se sentó sobre ceniza. Esto es lo que hacían los que estaban pasando un problema muy grave en su vida. Generalmente los que estaban de luto se cubrían con telas de silicio, se llenaban de ceniza. Pero el texto original dice que se fue a vivir a un estercolero. Es decir, Job vivía, nosotros lo vimos cuando estuvimos en Kenia, cuando abrimos aquella obra en Kenia, ¿se acuerdan? Enfrente de una iglesia evangélica, bueno, Armando lo sabe porque estuvo allí conmigo, enfrente de una iglesia había ¿cómo se llama? Un vertedero de basura inmenso, donde la gente iba y rebuscaba basura y entraban perros y animales y aves y de todo.
Esa era la condición en la que vivía Job. Si de ser el hombre más rico, imagínense, no sé, por decir a alguien, ¿no? Bill Gates. Imagínenselo aquí en un vertedero de basura, hecho polvo, enfermo, tirado, sin un duro, sin amigos, sin familia, sin nada, viviendo en un vertedero de basura. Sí, el cambio fue brutal, pero no un cambio que fue poco a poco hasta llegar ahí, sino de la noche a la mañana, hermano, de la noche a la mañana, de tenerlo todo a perderlo todo, familia, hijos, salud, absolutamente todo. Llegó a contraer una enfermedad que aquí dice que era como una especie de, como de sarna, pero realmente la palabra que aparece es como pústulas que supuraban pus. Era algo tan, permítame la expresión, tan asqueroso, que cuando llegaron los amigos de Job, benditos los amigos, porque si esos son los amigos, ¿cómo serían los enemigos, no? Cuando llegaron los amigos de Job, dice que estuvieron una semana mirándose entre ellos, diciendo, ¿y qué le decimos? Dice que no sabían ni qué decirle. Lo mal que lo verían. Sin familia, sin hijos, sin salud, sin nada, pero con algo que fue lo que lo sostuvo y lo mantuvo. Su confianza y su fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, que si la vida nos golpea y perdemos capacidad económica o física o lo que sea, que el diablo nunca nos logre arrebatar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Porque las cosas son, van y vienen, ¿verdad? Pero nuestra confianza en el Señor tiene que estar por encima de que se me rompió el coche, por encima de que la maldita lavadora no me funciona y el chiquillo me suspendió todo en el colegio y ahora no tengo trabajo. Mire, nuestra fe tiene que estar por encima de todas esas cosas. Amén, hermanos. Pablo decía, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, pero he guardado la fe. Gloria a Dios. Quiero en esta noche llevarles a Romanos capítulo 8, los versículos del 35 en adelante. Romanos 8, del 35 en adelante, lo tenemos ahí en la pantalla. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No dice qué, dice quién. Y ahora comienza a mencionar cosas como si fueran cosas, como si fueran personas. Porque podía haber hecho la pregunta, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? No, dice quién. Como dando a entender que detrás de la tribulación, por detrás de la angustia, por detrás de la persecución, siempre está la misma mano negra del diablo. Porque por detrás de aquellos animales que se morían así de repente, por detrás de aquellas casas que se derrumbaban, por detrás de aquellos niños de aquellos jóvenes que se morían, por detrás de aquellas cosechas que así de golpe y porrazo se pudrían, siempre había alguien, y ese alguien siempre es el mismo, el ladrón, el que viene a hurtar, a matar y a destruir. Por eso dice, ¿quién nos podrá separar? Y ahora menciona cosas, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre. Oye, un cristiano puede pasar hambre, ¿y a usted quién le dijo que no? Ay, hermano, no me diga eso. Bueno, yo no sé lo que a usted le enseñaron ni me interesa. Yo lo único que sé, que Pablo cuando menciona la lista de sus sufrimientos personales como siervo de Dios, menciona los ayunos y el hambre. Y si no, léalo. Dice, yo he pasado hambre por Cristo. Porque ayunar no es pasar hambre, aunque se pasa hambre, ¿no? Pero uno no ayuna para pasar hambre. Y Pablo dice, muchos ayunos y hambre también ha pasado por el Señor. Y ahí él dice que hambre, desnudez, peligro, espada, es decir, guerra, conflictos armados. Como está escrito, y ahora se remite a la palabra, eso es muy bueno saberlo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó? El Señor Jesucristo. Por lo cual estoy seguro, esa seguridad no hay que perderla nunca. No podemos ser dubitativos en cuanto a nuestra fe. Hoy sí, mañana no, ahora creo no. Estoy seguro, si no me muevo de aquí, que ni la muerte, ni la vida, de los dos polos opuestos, ¿no? La muerte y la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades. Esos son demonios, ¿eh? Porque Pablo en Efesios 6 dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿sí o no? Ahí lo menciona, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Por qué no menciona el pasado? ¿Se lo olvidó? No, es que usted y yo no tenemos pasado. El Señor lo perdonó y lo olvidó y lo echó a lo profundo de la mar. El pasado está en su cabeza, está en su mente, pero no en la mente de Dios. Ay, es que yo fui malo, es que yo hice. Bueno, usted lo dirá, pero Dios perdona siempre, que hay arrepentimiento, y Dios olvida siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él menciona el presente y el futuro. El pasado no, porque el cristiano no tiene pasado. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ahí aglutina, por si algo dice, ay, no mencionó esto, no mencionó lo otro. Bueno, pues mira, voy a decirlo claro, ninguna cosa creada. Y ahí ya entra todo. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, Job lo perdió todo, es verdad. Incluso su esposa, que yo creo que la Biblia ni nos da el nombre porque, ¿para qué? Para que tal vez nadie corra la tentación de ponerle a una hija, ¿no? ¿Qué creyente le pondría a una hija Jezabel? ¿Usted le pondría Jezabel a una niña? Una vez me dijo alguien, es que es un nombre muy bonito. Digo, sí, pero si tú supieras quién fue Jezabel, ¿verdad? Caín. ¿Cómo le va a poner al niño? Ay, le voy a poner Caín. O aquel peor todavía, Tubal Caín. No, que ya suena como, ¿no? Como a poseído, ¿no? ¿Cómo se llama el niño? Tubal Caín, madre mía. El niño con los ojos en blanco, ¿no? ¿Verdad? Ni se menciona, pero fue aquella que le dijo a su marido, ¿cómo es posible que después de todo lo que te ha pasado y nos está pasando, cómo es posible que no hayas cambiado ni un ápice? ¿Cómo es posible que te mantengas ahí firme? Claro, los amigos de Job, que cuidado, los amigos de Job, injustamente, se ha dicho a veces cosas que no son correctas. Los amigos de Job tenían un conocimiento de Dios impresionante. No eran inconversos que venían y se inventaban. Mira, esa canción, ¿saben esa canción? Ahora la vamos a cantar cuando termine la reunión. Esa canción que yo cogí la letra y le puse música. Si tú dispusieres tu corazón, ¿saben? Esa es una letra impresionante. Eso es una letra tremenda. A mí hace un tiempo me dijo un hermano, ay, ¿sabes que hay una canción tuya que está en la Biblia? Digo, no, es al revés. Es al revés, yo la saqué de la Biblia. David no me copió, yo le copié a él, ¿no? Bueno, esas palabras son de uno de los amigos de Job. Tenían un conocimiento de Dios tremendo, la madurez, la profundidad. Oye, es que muchas veces, les digo sinceramente, hermano, y es la pura realidad, el libro más difícil de interpretar de la Biblia no es el Apocalipsis, no es Daniel, es el libro de Job. Es que a veces no sabe quién está hablando, si está hablando Dios, si está hablando Job, si está hablando estos hombres. Es que eran hombres con una madurez tremenda, pero había algo que no entendían. Era algo que no les cabía en la cabeza. ¿Cómo es posible que si tú eres tan bueno y tan santo y tan maduro y tan espiritual, te esté pasando lo que te está pasando? No les entraba en la cabeza, porque ellos relacionaban abundancia y prosperidad y tener con ser una persona bendecida. Y una persona que es un pelagato, que es un pobre desgraciado, que no tiene comida, que está enfermo, que no tiene ropa, que la mujer lo abandona, que los hijos se le mueren, es que Dios no está contigo. Pero es que hoy en día pasa lo mismo, ¿sí o no? Hoy en día hay iglesias que te dicen qué coche tiene, qué ropa usa, cuántos kilómetros tiene su coche, vive bien, vive. Ah, entonces que Dios le está bendiciendo y prosperando. Pero como usted a lo mejor tenga el más mínimo problema, no, entonces tú no tienes. Pero ¿acaso toda prosperidad viene de Dios? ¿El diablo es pobre o es rico? Pregunto yo. ¿El diablo es pobre o es rico? La única vez que dijo una verdad es cuando le dijo, si te postras todos los reinos de la tierra te los doy. Porque a mí me los ha dado ¿quién? Dios. Y tú eres el príncipe de este mundo. Yo soy el rey del universo, pero tú eres el príncipe de este mundo. Por lo tanto, queridos hermanos, no confundamos el tener con decir, bueno, Dios está conmigo, porque hay miles o millones de gente que no creen en Dios y son ateos y hasta son satanistas y tienen mucho más dinero que miles de cristianos hoy en día.
Así que no te confundas. No, como tengo, es que Dios está conmigo, no me digas. Sin embargo, Job se dio cuenta de que lo único que era seguro en esta vida, que nadie le podía quitar, era su confianza en Dios. Mira, los hijos, oye, se murieron. Doloroso, pero es la pura realidad. Tú tienes un hijo y se puede morir. Tú tienes un coche, se puede romper. Tienes una casa, se puede derrumbar. Tienes una cosecha, se puede pudrir. Todo eso es posible. Y pasa. Porque el sol sale para buenos y para malos. Pero hay algo que el diablo no nos puede quitar. Y es nuestra fe y nuestra confianza absoluta en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Job tenía esa seguridad tan grande que al final del libro, y mira tú por dónde, cuando yo venía ahora en el barco estos días, venía leyendo el último capítulo del libro de Job. Al final del libro, estos amigos tienen que entender de que ellos tienen un concepto de Dios distorsionado. Dios sí puede hacer cosas que a ti ahora no te entran en la cabeza, pero Dios sí quiere, como Él dijo, Dios te puede dar o Dios te puede quitar. Usted sabe que hay 2 capítulos en la Biblia que son idénticos, son iguales. Los compartía con Anderson estos días. Idénticos. Es el capítulo cuando habla de el censo. ¿Se acuerdan cuando David hizo un censo? La diferencia entre un capítulo y otro es que uno está en un libro y cientos de años se escribió en otro libro, uno está en Crónicas y otro está en Samuel. Hay diferencia de siglos entre uno y otro, y un capítulo empieza diciendo que Dios incitó a David para que hiciera un censo, y ahí vino una ruina terrible, y miles de personas murieron. Y el otro capítulo, que dice exactamente lo mismo, en vez de empezar diciendo que fue Dios el que le pone en el corazón, el que incita a David a hacer un censo, dice, Satanás incitó a David para hacer un censo. Entonces dice, pues ¿cómo puede ser? El mismo capítulo, la misma historia, la misma persona, el mismo censo, pero ¿por qué en uno dice Dios y en otro dice Satanás? Porque en aquella época, cuando el escriba, el autor de ese libro que dijo Dios incitó a David, no se aceptaba, no se creía, como los amigos de Job, que Dios pudiera mandar o permitir ciertas y determinadas pruebas, circunstancias o desgracias al ser humano, sino que todo lo malo viene del diablo y todo lo bueno viene de Dios. Pero después de siglos, Israel y los escribas aprendieron que cuando no se anda bien delante de Dios, el enemigo puede tomar lugar. Y de ahí que la Biblia diga, no le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo, porque como le des, lo va a tomar. Entonces, por eso entendemos que el que le puso algo malo en el corazón a David no fue Dios. El que le puso un deseo de hacer algo malo a David en su corazón fue el otro, fue el diablo. Pero en aquel momento de la historia, los amigos de Job, que eran creyentes, eran gente madura, con un conocimiento de Dios elevadísimo, no les cabía en la cabeza que si él era tan bueno, se le pudiera morir los 10 hijos de golpe en un día. Algo malo tiene que haber en tu vida que nadie sabe. Y esa es la razón por la que tu familia no funciona. Y esa es la razón por la que tu economía no funciona. Y esa es la razón por la que tu enfermedad no se sana. Y esa es la razón por la que te pasa esto y esto y esto. Y siempre usted va a encontrar a lo largo del camino creyentes, hermanitos y hermanitas que le vendrán y le dirán, ay hermana, pero dígale como aquel hombre escribió en aquella carta, la última que escribió en su vida, todos me abandonaron, e incluso algunos se fueron al mundo, creyendo que el mundo les ofrecía algo mejor que estar conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león para que pudiera cumplir con mi ministerio. ¿Y saben lo que dijo Job? Hay expresiones, hay frases en el libro de Job que son espectaculares, pero espectaculares, ¿eh? Job dice, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando, porque yo sé que Él está vivo. ¿Pero quién habla así? Alguien que está en la cumbre, ¿no? No, alguien que está tirado, hecho polvo. Aunque tú me mates, yo no claudico, porque yo sé que tú estás vivo. Pero va más allá, porque él creía en la resurrección. ¿Quién creía en la resurrección en aquellos tiempos? Nadie. ¿Había acaso resucitado a alguien? No. Pero Job dijo,
aunque mi carne se deshaga, aunque yo me despedace, aunque yo me muera, yo sé que yo con mis ojos volveré a ver a mi Redentor. Él está creyendo que va a resucitar. Bueno, y dice cosas como aquello que dijo al final del libro: yo de oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos te ven. Es decir, tuviste que pasar por un montón de circunstancias duras en tu vida para descubrir áreas de tu Dios que antes, cuando tenías abundancia y prosperidad, no conocías, pero que ahora has descubierto que Dios es mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Qué bonito, ¿no? Así que, queridos hermanos, detrás de una prueba siempre hay una bendición de Dios en el camino, siempre. Te vuelvo a repetir, una característica fundamental y elemental de la prueba es que no entendemos lo que está pasando. Como Job seguramente en su carne diría, bueno, pero él mantuvo su integridad. ¿Y sabes cuándo recibe restauración total y absoluta? En la familia, en la economía, en la salud, etcétera, etcétera. Vamos a leerlo. Vámonos al último libro, al último capítulo del libro de Job. El último, ya terminamos. Se titula esta parte Restauración de la vida de Job. Capítulo 42. Capítulo 42, por favor, a partir del versículo 10. ¿Lo ponemos? Quitó el Señor la aflicción de Job. La quitó el Señor, no que comenzó a tener otra vez un montón de cosas. No, tú puedes tener un montón de cosas, pero si Dios no obra, las cosas que tienes no te van a quitar la angustia y la aflicción, es Dios el que tiene que obrar. Por eso no empieza diciendo que otra vez tuvo camellos y ovejas y yuntas de bueyes e hijos, no. Primero empieza diciendo, Dios fue el que actuó. ¿Cómo? Quitando la aflicción de Job. Y cuando Dios quitó la aflicción, ahora dice algo muy interesante. El Señor le quitó la aflicción a Job cuando él hubo orado por sus amigos. Luego, hay algo en la oración que vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo. Y es cómo se pueden restaurar cosas cuando uno se atreve a orar por el que desde nuestro punto de vista no se merece que yo ore por él. Si yo hubiera sido Job, yo a lo mejor nunca hubiera orado por estos tres desgraciados, que lo único que venían era a meterse conmigo. ¿Qué sabes tú de mi vida? ¿Qué estás hablando tú? Si Job era un hombre generoso, un hombre buenísimo, y tú me estás acusando de cosas que yo en mi vida he hecho, ni se me han pasado por aquí. Estás hablando de la más absoluta ignorancia e injusticia. Sin embargo, Job no guarda ese rencor, ese resentimiento, porque el rencor y el resentimiento te llevan a la amargura, y la amargura te lleva a la depresión, y la depresión te lleva a la muerte. Entonces dice la Biblia que cuando él ora por sus amigos, no dice por sus enemigos, dice por sus amigos, es cuando el Señor aumenta al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios. Oye, ¿no será que a lo mejor tienes que perdonar de verdad y orar de verdad para que Dios traiga restauración? Imagínate que así fuera. Imagínate que lo estás pasando mal en la economía, en la familia, en todo, y ahora resulta, no me lo quite, déjalo ahí, el anterior. Y ahora resulta que vemos a Job orando por esta gente que no le ha hecho ningún favor a Job, ninguno, pero él cuando ora, Dios lo restaura. Oye, ¿por qué no lo haces tú? Si no pasa nada, bueno, no voy a pecar por haber orado por el que no se lo merece. No voy a pecar por orar por alguien que me criticó, por alguien que me hizo daño. No vas a pecar. Oré por él y ya está. Pero imagínate que haciendo esa oración de perdón y bendiciéndolos, viene una restauración a tu vida. Oye, pues te puedes estar perdiendo muchas bendiciones. Entonces, inténtalo por si acaso. ¿Cuántos dicen amén? Ok. El Señor quitó la aflicción, ahora sí. El 11. Vinieron a él todos sus hermanos. Ahora vienen. Ahora, ¿no? Antes no se le acercaban ni las moscas.
Bueno, los perros le lamían las heridas a aquel pobrecito que estaba lleno de llagas en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Uno que también se llamaba Lázaro. Pero en el caso de Job no se le acercó nadie, ni los perros. Pero ahora sí, ahora vienen los hermanos. Ah, mira, tenía hermanas. Oye, mira, ahora nos enteramos al final del capítulo, al final del libro nos enteramos que tenía hermanas. Oye, qué cosa, ¿no? Vienen sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, comen con él pan en su casa, ahora no les da asco estar con él, qué cosa, ¿no? Se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Qué generosos se han vuelto, ¿eh? Qué generosos se han vuelto. Y entonces el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14,000 ovejas. Suma las que tenía al principio y mira ahora, ya verás. 6,000 camellos, 1,000 yuntas, sí, son dos, son 1,000, son 2,000. Yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La familia perfecta. Los 7 hijos y las 3 Marías. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Kesia, el de la tercera Keren-Haput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, hombre, y lleno de días. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, aquí lo importante no es cómo empieza la historia. Aquí lo importante es cómo termina. Tú empiezas a leer el libro de Job y se te viene el alma a los pies porque dice, madre mía, Señor se ensañó con este hombre, ¿no? O en la economía, o en la familia, o en lo que sea. Pero vemos que este hombre descubre a Dios en medio de la adversidad de la vida. Vemos que este hombre no claudica, vemos que este hombre no dice, bueno, pero ¿cómo me tratas así? Yo no he pecado para merecer este trato, esto es una injusticia. No, vemos que Job, hay momentos que habla con Dios, hay momentos que le cuestiona a Dios, él no se queja ante los hombres, él va a Dios y le hace preguntas, y entonces cuando termina dice Dios, ¿ya terminaste? Ahora te voy a preguntar yo a ti una serie de cosas, y le hace un montón de preguntas y lo deja con la boca abierta, pero vemos que él se deja tratar por Dios. Vemos que él no le da lugar a la amargura. Él no le da lugar al cáncer de la fe, que yo lo llamo la queja. Él no se lamenta, él no le echa la culpa, porque eso es muy típico. Cuando algo te va mal, siempre la culpa la tiene alguien menos tú. O es el marido, o es la mujer, o es el gobierno, es el que se fue, es el que vino, es el vecino, es el perro, es el niño. Siempre proyectamos nuestros defectos y nuestras carencias siempre en algo o en alguien. Job no fue nunca así. Job no le echó la culpa nunca a su mujer. No le echó la culpa ni al diablo, no le echó la culpa a Dios, no le echó la culpa a nadie. Sino que él dijo, bueno, Dios ahora me está tratando de una forma diferente y por algo será. Él mantuvo su integridad, él mantuvo su fe, él mantuvo su confianza en el Señor. Y dice que el postrer estado, al final, mereció la pena pasar por aquel sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay dolores que son una bendición y los dolores, las circunstancias, las pruebas de la vida, mira, toma nota de esto, si no te acuerdas de nada, recuerda esto, amigo. Los problemas de la vida o te acercan a Dios o te revientan, así de claro. O agachas la cabeza y aprendes lo que tienes que aprender y decir, Señor, perdóname y lo siento y aprendo y me dejo tratar y moldear por el Señor. O te haces el tío más soberbio, el tío más orgulloso, pegando patadas, insultando a medio barrio, a media humanidad y creyendo que tú siempre tienes la razón y que todo el mundo está contra ti. Job no cayó en esta trampa, sino que Job dijo, mira, Dios me dio y Dios me quitó. Y Dios hubo un momento en el que me trató de una manera y Él, porque es Dios y tiene todo el derecho de hacerlo, ahora me está tratando de otra forma. Y por algo será. Y al final tú no ves a Job amargado, hecho polvo, destruido, un viejo de estos que se queja todo el santo día. Tú sabes que hay gente que se hace mayor y se hacen insoportables.
Aquí no hay ninguno. Pero hay gente mayor que son insoportables, todo le molesta, todo. ¿Por qué está la luz encendida? Hombre, si me dijiste que la encendía, pues apágala. Apaga la luz. ¿Y por qué no enciende la luz? Pues, ¿pero qué quedamos? ¿La apago o la enciendo? ¿Quieres sopa o qué? Hay gente que se hace mayor, se hacen insoportables. Y no tan mayores a veces también. Pero Job no fue un hombre amargado, un hombre que no lo aguantaba nadie, sino fue un hombre que amaba a Dios. Porque yo veo que Job amaba a Dios. Y te vuelvo a repetir y termino. Él no leyó nunca la Biblia. Bendición que tú y yo tenemos. Nunca tuvo un pastor. Y los amigos que tenía, pues, imagínate, tampoco eran como para tirar cohetes, ¿no? Nunca fue un culto. Nunca tuvo a alguien que le asesorara correctamente, pero él descubrió que al único que uno se tiene que agarrar y confiar 100% es en Dios. Y cuando uno sabe en quién ha creído, mira, puedes pasar por tormentas, puedes pasar por valles de zombie de muerte, pero no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche, queridos hermanos, yo les digo que esta historia fue real. Esto no es un cuento, esto no es algo simbólico, esto fue real. Si este hombre pasó por todas estas pruebas, ¿cómo tú y yo no vamos a poder pasar? Si este hombre hace tantos miles de años pudo pasar por estas dificultades y salir victorioso y terminar orando y bendiciendo a los demás, ¿cómo tú y yo, con ese Dios y con su palabra y con su presencia en nuestra vida, con su Espíritu Santo, etcétera, cómo no vamos a poder pasar por dificultades si esas dificultades las ha permitido el Señor para nuestro beneficio? Porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, ¿por qué no le damos gracias a Dios esta tarde al Señor? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y le dices al Señor, bueno, tal vez no nos atrevemos a pedirle que nos mande las pruebas de Job. Yo no se las voy a pedir. Pero sí podemos atrevernos a pedirle al Señor, Señor, dame la confianza, dame la perseverancia y dame el espíritu de Job que consistía en saber que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dale gracias a Dios. Que no tengas que tocar fondo para acordarte de Dios. Que no tengas que caer postrado en una cama de un hospital enfermo para acordarte de Dios. Que no tengas que perder o enterrar a un hijo para acordarte del Señor. Dale gracias a Dios por lo que tienes, aunque te parezca poco. Dale gracias al Señor. Porque el Señor nunca te ha abandonado y nunca lo hará. Porque la Biblia dice que aunque nosotros le seamos infieles, Él siempre permanecerá fiel. Te damos gracias por este libro, que lo tenemos en la Biblia para poder leerlo y escudriñarlo y aprender cosas de él. Te doy gracias por el ejemplo de este hombre, Señor. Nosotros, yo por lo menos no me puedo comparar en nada con él, pero sí te pido, Señor, que si vienen pruebas y dificultades a nuestras vidas, nos ayudes a superarlas y a no perder nunca la fe y la confianza en ti, Señor. Porque sabemos que tú tienes todo bajo control y que tú nos amas. Por encima de todo, tú nos amas. Y nunca vas a permitir que a nuestra vida vengan cosas que nos destruyan, sino que todo va siempre a glorificarte y a obrar para bien. Y yo te pido que hasta de lo malo tú seas glorificado, Señor. Y podamos aprender a fuego las lecciones de la vida, para que te seamos fieles hasta el último momento de nuestra existencia. Te damos gracias por esta palabra en esta tarde. Recibe toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.